días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en otra de nuestras conferencias con economistas, políticos, cientistas políticos. Hoy día estamos muy contentos. Tenemos a Max Colodoro con nosotros. Max, yo creo que todos lo conocen, pero voy a hacer una pequeña presentación de él. Max es sociólogo, doctor en filosofía y más conocido por su participación en la radio, está en Radio ADN, en Agricultura, donde es conductor y también es columnista en el diario La Tercera, donde por lo menos yo espero todas las semanas para leerlo. Max, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Además, gracias a ustedes Max, por la invitación. Sí. Además de esto, Max actualmente es director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los voy a dejar con Max. La idea es que Max nos haga una presentación, conversación de unos 40-45 minutos y después hay espacio para preguntas. Las preguntas pueden mandármelas a mí por chat, mandármelas por mail o también pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para que directamente le hagan la pregunta a Max. También está con nosotros Carolina Rieta, que trabaja con Max y que nos va a estar acompañando por cualquier cosa. Nuevamente, Max, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias, les agradezco de verdad la invitación a participar de esta actividad. Me imagino los niveles de incertidumbre que se han vivido en el último tiempo. Creo que todos hemos sido afectados de alguna manera por una situación bien singular, histórica. Estamos viviendo efectivamente uno de esos periodos en los cuales, como decía Hegel, estamos literalmente viendo pasar la historia por la ventana. Estos periodos son momentos en la vida de los pueblos y de las personas donde hay mucha ansiedad, mucha expectativa, mucho temor, mucha incertidumbre en definitiva. Y yo sinceramente creo que vamos a tener que acostumbrarnos porque la incertidumbre, en mi opinión al menos, nos va a seguir acompañando por un buen tiempo. La crisis que vive la sociedad chilena, la crisis política, la crisis institucional, la crisis económica, a la cual se han agregado también ahora los efectos de la pandemia, el quiebre cultural que vive la sociedad chilena, que se expresa, entre otras cosas, en brechas generacionales muy, muy profundas. Son todos procesos que tienen una dinámica propia, compleja, y que nos va a acompañar por un buen tiempo. Entonces yo creo que esa es un poco la primera, el primer contexto, el primer círculo de un contexto general que yo creo que es imprescindible asumir. Estamos viviendo un periodo de cambios importantes, profundos en la sociedad chilena, que se conectan además con cambios globales. Muchas de las cosas que estamos viviendo en Chile son también parte de una crisis epocal, civilizatoria, de las sociedades en el mundo occidental, particularmente de lo que es el sistema político, la democracia liberal representativa, entre otras cosas, está viviendo una crisis muy profunda producto de los fenómenos de la globalización. Vamos a hacer referencia a algunas de esas cosas, pero nos vamos a concentrar, obviamente, en lo que es propiamente nuestra crisis política y institucional, de dónde viene. Vamos a tratar de esbozar al menos, no tenemos obviamente mucho tiempo, pero al menos esbozar ciertas líneas de desarrollo para poder entender un poco por qué hemos llegado a vivir el momento crítico que estamos viviendo en Chile, que tiene un hito fundamental, obviamente, un antes y un después, el 18 de octubre del 2019. Ese día nos levantamos en un país y nos terminamos acostando en la noche en un país distinto. Eso es algo que nos ha marcado en
en estos ya prácticamente 2 años, en octubre se van a cumplir 2 años del estallido social. Pero a mi juicio, el estallido social no es el inicio de esta crisis. Esta crisis tiene muchos antecedentes, tiene muchos procesos que fueron madurando lentamente en la sociedad chilena, entre otros el proceso de desafección y de distancia, de cuestionamiento al sistema político y a los partidos, al Congreso, pero a mi juicio hay un hito que es importante de considerar y de tener en cuenta, que es probablemente el que provoca el primer gran remesón en la sociedad chilena. Muchos no lo detectamos, no fuimos capaces de leerlo adecuadamente en la profundidad que eso tenía, pero ese hito, ese momento, sin duda abrió un ciclo nuevo en la vida social y en la política chilena sobre todo. Ese hito, a mi juicio, en mi opinión, es el que ocurre el año 2010, cuando se produce por primera vez desde el retorno a la democracia la alternancia en el poder, la alternancia en el poder en Chile. El año 2010, después de 4 gobiernos sucesivos de centroizquierda, de la Concertación, finalmente la derecha gana una elección en democracia, con mayoría absoluta en segunda vuelta, y eso provoca un quiebre, finalmente viene a consumar un quiebre de algo que venía debilitándose, pero que finalmente con ese hito en ese momento, en el momento en que finalmente la Concertación pierde el gobierno y la derecha gana las elecciones, termina de desmoronarse. ¿Qué fue lo que se desmoronó a partir de ese momento, a partir de la llegada de la derecha al poder? Finalmente la base, la legitimidad mínima que habían alcanzado los pactos y los acuerdos de la transición a la democracia. Esos pactos y esos acuerdos que habían sido iniciados inmediatamente después del triunfo del no en el plebiscito del año 88. El año 89, me imagino que algunos se acordarán, tuvimos las primeras reformas a la Constitución del año 80, 54 reformas que los chilenos debimos validar en las urnas, también en un plebiscito. La gente se acuerda poco del plebiscito del año 89, que en muchos aspectos fue tanto o más importante que el plebiscito del año 88. Nos acordamos mucho del triunfo del no y poco de este plebiscito de las primeras 54 reformas a la Constitución, pero la verdad es que ese plebiscito vino a consagrar, como digo, una base mínima de sustentación y de legitimidad dada tanto por los partidarios del régimen militar. Acuérdense que fue Carlos Cáceres, ministro del Interior, el que mandató a un sector de Renovación Nacional a apoyar, a participar de la construcción de un acuerdo con la Concertación, y finalmente fue ese paquete de reformas consensuado entre la Renovación Nacional y la Concertación lo que termina votándose en un plebiscito donde más del 90% de la gente, de los chilenos, valida esas reformas y por lo tanto le da un piso de legitimidad al Chile que se inicia con el retorno a la democracia y con la transición. Pero finalmente eso fue debilitándose por muchas razones que es largo explicar ahora, pero fue debilitándose durante el tiempo, entre otras cosas porque el proceso de la transición tuvo un momento de auge económico muy fuerte, pero también ya a partir del año 2000, con el gobierno de Lagos y sobre todo después con el primer gobierno de Michelle Bachelet, un proceso de debilitamiento económico. Si uno mira la curva de crecimiento económico de Chile durante los 20 años de la Concertación, es literalmente un resbalín. Durante el gobierno de Elwin, el país creció sobre el 7% promedio. Yo no sé si algún día vamos a volver a crecer sobre el 7% en promedio durante un gobierno. Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle el país creció sobre el 5%, durante el gobierno de Ricardo Lagos el país creció sobre el 4%, y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet el país creció sobre el 3%. Es decir, claramente el impulso inicial que le da la transición a la democracia, a la transformación económica y social del país, es un impulso que se fue lentamente perdiendo, progresivamente perdiendo.
Y eso afectó las bases de la legitimidad del modelo, del proceso político, y eso es algo que se empieza a expresar de muchas maneras. Probablemente la más importante, el año 96, 97, tuvimos en una elección parlamentaria un alza muy fuerte de la abstención electoral. Se generó toda una discusión en Chile el año 97 a raíz de por qué se había pegado un salto tan fuerte, un crecimiento tan alto, la tasa de abstención electoral. Pero bueno, el hecho concreto es que ese proceso tuvo su curso y ese curso, a mi juicio, termina el año 2010, cuando finalmente la Concertación pierde el poder, producto de su desgaste natural, 20 años en el gobierno, 4 administraciones sucesivas, finalmente la derecha gana las elecciones y esos pactos y esos acuerdos que el país había ido consagrando, acuerdos explícitos como el del cambio constitucional y muchos otros acuerdos implícitos, terminan finalmente desmoronándose. ¿Y qué es lo que se inicia a partir del 2010? El ciclo en el que estamos hoy día. Un ciclo donde, dado que ya no tenemos consensos mínimos, dado que la concertación lo que inicia a partir del 2010 es una crítica brutal, demoledora a lo que había sido su propia criatura, su propia obra durante 20 años. Es un proceso inédito. Yo no sé si existe otro caso comparable en la historia política reciente, al menos, de una coalición que gobierna durante 20 años en un país y que inmediatamente derrotada y perdido el poder, inicia una autocrítica tan demoledora, tan brutal, como la que se desarrolla en Chile por la centroizquierda respecto de lo que había sido su periodo histórico, su ciclo histórico en el gobierno. Pero el hecho concreto es que la centroizquierda, por razones que también sería largo de explicar, cae muy rápidamente en esa lógica, se acerca a lo que había sido en términos históricos el diagnóstico del Partido Comunista respecto de la transición a la democracia, una transición fallida, una transición pendiente, una transición que se había hecho, entre comillas, en el marco de la institucionalidad impuesta por el régimen militar, con todos los costos que eso había implicado. Bueno, esa es la lectura que empieza a instalarse en Chile en el conjunto de la oposición ahora, ya no solo en la izquierda extraparlamentaria, el PC y algunos de sus aliados, perdón, sino que también en la centroizquierda que había administrado el país. Y el ciclo que se inicia a partir del 2010 es muy claro respecto de sus lógicas y respecto de sus fines. El país empieza a polarizarse en torno a una cuestión bien de fondo. El país que plantea la centroizquierda y la izquierda es un país que debe transitar hacia lógicas refundacionales, y esas lógicas refundacionales tienen dos grandes objetivos, dos grandes hitos. Una nueva constitución, es decir, terminar finalmente con las bases de la institucionalidad impuestas por la Constitución del 80, a pesar de todas las reformas que se le han hecho a esa Constitución a partir del año 89, y hacerle correcciones, cambios de fondo estructurales al modelo de desarrollo, al modelo económico. Esa es la agenda que se instala inmediatamente perdido el poder por parte de la Concertación. Se produce un reagrupamiento muy rápido de fuerzas en el mundo opositor. En esa lógica y en esa perspectiva, el liderazgo de Michelle Bachelet, que sale con niveles altísimos de popularidad de su primera administración, me imagino que se acordarán cómo terminó Michelle Bachelet en términos de respaldo y de popularidad en las encuestas, un fenómeno inédito también en la historia política de Chile, una presidenta que sale del gobierno con más de 80% de aprobación. Bueno, ese liderazgo sirve de alguna manera también de catalizador de este impulso y de esta nueva perspectiva en función de cambios refundacionales y del objetivo principal, echar abajo la institucionalidad, hacer un cambio de constitución por la vía de un proceso constituyente. Eso estuvo madurando, desarrollándose con más o menos presencia pública, pero fue un proceso que tuvo también una dinámica propia. El gobierno de Michelle Bachelet, Michelle Bachelet gana el gobierno el año 2013 precisamente con esa agenda, una agenda de cambios bien profundos,
incorporando ahora al Partido Comunista en la coalición gobernante. Se inicia el gobierno de Michelle Bachelet, se llevan adelante estas reformas, pero estas reformas golpean muy fuertemente a la clase media, a una clase media que de algún modo había sido la gran beneficiada de los avances económicos y sociales del país durante los 20 años de la concertación. Ahora se impone una lógica distinta desde el gobierno de Michelle Bachelet II, es decir, ya no un gobierno de la concertación, sino que ahora un gobierno de la nueva mayoría. Este gobierno, de algún modo, lo que busca es emparejar la cancha, pero emparejar la cancha hacia abajo. Y eso es algo que el país siente y que sobre todo la clase media resiente de manera muy, muy fuerte. Esta tesis del ministro Eizaguirre de que le vamos a quitar los patines a la clase media, vamos a promediar hacia abajo, hacia la educación pública, y después vamos a ir mejorando la educación pública en su conjunto, fue algo que definitivamente generó un nivel de desafección muy grande con el gobierno de Michelle Bachelet. Si uno mira las encuestas, la caída del gobierno de Michelle Bachelet en las encuestas no se produce a partir del 15 de febrero del año 2015, es decir, a partir del caso Cabal. Se produce antes, se produce en el primer gobierno, en el primer año de gobierno, el 2014, cuando se inicia la reforma educacional. Ya en octubre del 2014 se habían invertido las curvas y el gobierno de Michelle Bachelet tenía más niveles de desaprobación que de aprobación en las encuestas. Es decir, ese es el tema de fondo. El país ve, un sector importante del país ve a esas reformas, partiendo por la reforma educacional, como reformas que afectan y que golpean en algún sentido muy profundo en esta lógica aspiracional, por decirlo de alguna manera, a la clase media. El hecho concreto es que ese gobierno termina perdiendo las elecciones, producto precisamente de la desafección de la clase media con las reformas, pero sobre todo por una cuestión que en general no se destaca mucho en los análisis políticos, pero es un aspecto muy importante para entender lo que va a venir después, entre otras cosas, el estallido social. El gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, creció en promedio, el país creció en promedio en términos económicos un 1,7. Es decir, estábamos ya claramente en un momento de estancamiento económico, y lo tuvimos durante todo el gobierno de Michelle Bachelet. Sebastián Piñera gana las elecciones con la idea de reactivar, de reimpulsar la economía, los tiempos mejores, los tiempos nuevos, pero finalmente esa promesa y esa expectativa no logra sacar a un sector importante del país de lo que a mi juicio era el drama de fondo que estaba enfrentando un sector significativo de la sociedad chilena. Y que a mi juicio es la clave para explicar por qué tuvimos un estallido social. ¿Cuál es esa clave? El sobreendeudamiento. Lo que explica a mi juicio el estrés de la sociedad chilena es básicamente el sobreendeudamiento. Cuando se produce el estallido social, en octubre del 2019, más de 5 millones de chilenos estaban morosos en el sistema financiero y comercial, incapacitados de pagar sus deudas. Más de un tercio de los chilenos debía más de 6 veces su sueldo. Es decir, los niveles de endeudamiento de la sociedad chilena eran enormes, y eran enormes entre otras cosas porque a medida que la economía fue cayendo, que el desarrollo y el crecimiento económico se fueron debilitando, la gente se vio cada vez más obligada a sobreendeudarse para poder seguir manteniendo cierto nivel de vida. Y ese estrés, esa imposibilidad ya de seguir bicicleteando las deudas, cuando finalmente se tranca la rueda de esa bicicleta, es uno de los factores clave para entender las lógicas que empiezan, a mi juicio, a expresarse con el estallido social. Pero el estallido social, más allá de sus causas y de sus efectos de fondo, que
Yo he mencionado uno, pero obviamente no es el único. Nunca, como decía Borges, nunca una causa es única. Pero el hecho concreto es que a partir de ese estallido, la centroizquierda y la izquierda en particular logra instalar y reimpulsar su diagnóstico original, histórico, de que en Chile buena parte de las causas del malestar, de la desafección de la población con el sistema político, con el sistema económico, pasan y tienen que ver con con la deslegitimidad de la constitución política. Por lo tanto, lo que se instala con todavía más fuerza, con más fuerza aún de la que ya llevaba en el proceso desde el año 2010, cuando la derecha gana por primera vez las elecciones, a partir del estallido social se instala definitivamente, con más fuerza todavía, la idea de que el cambio de la Constitución es la clave para, primero, explicar los déficits, las insuficiencias, los problemas, los abusos, las arbitrariedades, las desigualdades de la sociedad chilena. Y de que, por lo tanto, tenemos que hacer un cambio constitucional como primer paso, como la base de sustentación de todas las próximas reformas que va a ser necesario hacer en la sociedad chilena. Max, te voy a sí, interrumpir porque hay una pregunta que es específica de este tema. ¿Qué crees tú que piensa hoy día la clase media, dado lo que estamos viendo? ¿Que realmente la resolución de todos los problemas es la reforma a la Constitución? ¿Sigue siendo? yo creo que sí. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, al menos según lo que muestran las encuestas, sigue teniendo confianza, sigue teniendo una expectativa muy alta puesta en este proceso constituyente. Probablemente menos de la que había hace un año atrás. Es decir, si nos remitimos a el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, bueno, en ese plebiscito quedó muy claro, el 80% del país considera y consideró que el cambio constitucional era una cuestión necesaria, imprescindible, y de hecho estamos donde estamos precisamente porque se produjo ese resultado. Yo creo que todavía los niveles de expectativa que hay respecto del proceso constituyente son muy altos. Ahora, yo simplemente constato un dato, pongo un dato sobre la mesa. ¿Cuál es ese dato? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, aquí hubo una batalla ganada por la izquierda, por la centroizquierda. ¿Cuál fue esa batalla? Una batalla que podríamos decir ya no fue solo política, fue también cultural. Convencer a la sociedad chilena de que buena parte de los problemas, como digo, económicos, sociales, políticos, de legitimidad del sistema institucional, pasaban y siguen pasando por un cambio de constitución. Esa es la gran derrota histórica de la derecha durante este ciclo, durante este periodo. No haber podido convencer a la sociedad chilena de que eventualmente las causas de sus malestares, de sus problemas económicos, de sus problemas sociales, de su sensación de abuso y de injusticia, que en muchas dimensiones y en muchos aspectos son injusticias y abusos reales, no son abusos e injusticias inventados, pero que la causa de esos abusos y de esas injusticias no pasaba por una constitución, ni por un cambio constitucional, sino que tenía otros orígenes y por lo tanto había que resolver otro tipo de problemas. Pero el hecho concreto, constato esa realidad, esa pelea se ganó, fueron incluso sectores importantes de la derecha los que se sumaron a ese diagnóstico, por eso se llega al 80-20 del plebiscito, y en lo que estamos hoy día es precisamente en el esfuerzo, en el ejercicio de ver cómo resolvemos esta crisis, una crisis que se expresa en un desacuerdo profundo respecto de las bases de nuestra institucionalidad, qué tipo de reglas del juego, qué tipo de contrato social requerimos para poder seguir resolviendo los problemas del país y para poder seguir planteándonos expectativas de desarrollo hacia adelante, hacia el mediano y el largo plazo, y cómo resolver finalmente el problema de el modelo económico. Es decir, vamos finalmente a terminar con esto que algunos llaman el neoliberalismo, el Estado subsidiario consagrado efectivamente en la Constitución en algunos aspectos, vamos a transitar hacia un Estado social de derecho, parecido a lo que son los estados de bienestar en Europa, o
se van a imponer las tesis de la izquierda más radical, que quiere otro tipo de transformaciones más profundas y que van más bien en una lógica distinta. En eso estamos hoy día. Hoy día la sociedad chilena lo que tiene frente a sí, donde está instalada, es en un quiebre de las bases de sustentación de lo que fueron los acuerdos y los consensos básicos de la transición. Ese mundo desapareció, no lo vamos a recrear, no lo vamos a restablecer. En lo que estamos ahora es viendo si tenemos la capacidad como sociedad de construir otros acuerdos mínimos, otros consensos mínimos para poder mirar y afrontar los desafíos de largo plazo. Y el desafío de la nueva constitución básicamente es eso. ¿Quiénes van a imponer las reglas del juego? Ganaron sectores muy claramente cargados hacia una posición en la Convención Constitucional, eso es evidente. O sea, aquí en la Convención Constitucional hay una hegemonía clara, categórica de la izquierda, del PC, del Frente Amplio y de la Lista del Pueblo, eso es innegable. Pero lo que acabamos de ver ahora en la elección de la primaria legal, es una señal un poco diferente. Es decir, un tránsito hacia una lógica de mayor moderación y de mayor legitimidad de ciertas reglas del juego. Fue muy importante, y con esto termino, fue muy importante la señal dada por la elección primaria. ¿Por qué? Porque la elección primaria nos mostró primero que hay un sector muy importante de la sociedad chilena que sigue confiando en el proceso político, en los procesos electorales, que sigue creyendo que los problemas y las diferencias la sociedad chilena debe resolverlas en las urnas y no de otra manera. Eso como señal fue muy importante. Fue muy importante que mucha gente joven, nuevas generaciones, se sumaran también a esa lógica. Vamos a resolver las cosas por la vía de las urnas. Y también que finalmente la sociedad chilena diera una señal de que los dos candidatos que ganan en la primaria legal son los candidatos más moderados de ambos sectores. Sebastián Sichel, que representaba una alternativa casi de centro en el contexto de lo que era la alianza de Chile Vamos, más parecía a la democracia cristiana, venía y viene de la democracia cristiana, él finalmente. Es una persona que no viene de la derecha, es un liderazgo que está más hacia el centro incluso de lo que representaba históricamente el liderazgo de Sebastián Piñera. Y por el otro lado, y esta es una señal todavía más importante, la izquierda votó por un candidato que estuvo disponible para participar del acuerdo de reforma constitucional del 15 de noviembre del 2019, que validó la idea de que el proceso constituyente debía darse en los marcos de la actual constitución vigente, de la institucionalidad vigente, y perdió el candidato del PC, que de alguna manera desconocía la legitimidad de este proceso, cuyo partido había votado en contra de esa reforma constitucional y que de alguna manera ha mirado con mucha desconfianza este proceso constituyente desde su origen. Entonces, yo creo que las señales políticas han sido, en algunos casos parecen muy radicales, como la que se dio cuando la gente fue a votar por los constituyentes, por los convencionales, pero ahora aparece otra señal un poco contradictoria, que es una señal de mayor moderación, de mayor búsqueda de entendimientos, de apoyo a eventualmente candidaturas más moderadas. Entonces, yo creo que estamos en una tensión, en una ambivalencia. La sociedad chilena como que todavía busca en una dirección o en otra un camino para poder ver cómo se resuelve este desacuerdo, esta diferencia histórica que tenemos respecto de la legitimidad de nuestras instituciones y respecto de la valoración del pasado, si efectivamente estos 30 años fueron importantes o no valen más que 30 pesos, y en definitiva, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a construir consensos y acuerdos de largo plazo en la sociedad chilena hacia el futuro. Yo creo que es en ese momento en el que estamos. Esta discusión no está resuelta, lamentablemente. Yo entiendo que eso genera incertidumbre, y esa incertidumbre va a durar probablemente todo el proceso constituyente, y yo creo que el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser un gobierno con problemas de gobernabilidad muy serios, muy de fondo. Va a costar mucho construir mayorías en Chile mientras no logremos resolver este desacuerdo de base que, como digo, se supone, y dado el consenso que hemos construido al menos en eso, debiera ser el proceso constituyente el que nos ayude a abordar esa diferencia histórica. Max, en ese contexto que acabas de decir, yo
te escuché en el Libero y comentaste que veía un riesgo muy importante de un gobierno de Sebastián Sichel en términos de gobernabilidad. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Eso lo dije con la crudeza del realismo casi políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera. Yo sinceramente creo que después de lo que hemos vivido en Chile, desde el estallido social al menos, ha quedado en evidencia, a mi juicio, y en eso esto me ha costado muchas críticas de un sector de la centroizquierda. Yo creo que hay un sector de la izquierda chilena que simplemente no concibe, no tolera, no acepta que la derecha puede ser y es una alternativa democrática en Chile, que gana elecciones con mayoría, que tiene legitimidad en las urnas, que puede llegar a la mayoría absoluta en segunda vuelta, como ha ocurrido ya en 2 ocasiones en una década. Y yo creo que buena parte también del malestar y del estallido y de la violencia que hemos vivido en este periodo, de la destrucción que se ha vivido en el Chile de los últimos 2 años, tiene que ver con una incapacidad para aceptar que en Chile la derecha representa una alternativa democrática y que eso debe ser aceptado y que debe ser parte de las reglas del juego también, finalmente. Entonces, creo que existe un riesgo de que si Sebastián Sichel vuelve a ganar, que si la derecha vuelve a ganar las elecciones después de todo lo que hemos vivido en estos 2 años, haya un sector de nuevo que vea como única alternativa y como única lógica para enfrentar esa realidad política la violencia, la destrucción, la crítica a la legitimidad de las instituciones, el intentar desconocer una vez más las reglas del juego, del proceso constituyente, del proceso político en general. Entonces, creo que hay un riesgo en eso y creo que lamentablemente ese riesgo habla de que tenemos en algunos aspectos un sistema democrático no plenamente consolidado, por decirlo de alguna manera. Perfecto, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué responsabilidad crees tú o si tuvo responsabilidad la derecha en esta sensación de deslegitimidad del modelo en la clase media y en la población? Y siguiendo con la pregunta, ¿qué habría pasado, en tu opinión, si es que este estallido social no hubiera venido con violencia, que finalmente es lo que gatilla probablemente todos los acuerdos? A ver, respecto de lo primero, sin duda que la derecha tiene una responsabilidad muy grande. La derecha no fue capaz de anticipar que se estaban incubando en Chile malestares muy profundos, sensaciones legítimas de injusticia, de arbitrariedad, de abuso, de privilegios no legítimos. Yo creo que aquí hubo muchísimas señales durante muchísimo tiempo que fueron incubándose y desarrollándose y que la derecha no fue capaz de leer adecuadamente. Yo creo que efectivamente el tema de la colusión empresarial, sobre todo para afectar a los consumidores, hubo casos, no los voy a mencionar, pero hubo casos muy emblemáticos respecto de ese problema. Yo creo que hay una responsabilidad política, se requirieron en su momento señales mucho más claras, más categóricas de cuestionamiento, de crítica, de rechazo, de sanción política, de sanción judicial, penal a determinadas conductas. Yo creo que en eso hay una responsabilidad de la derecha política y del mundo empresarial. Creo que ambos tienen responsabilidad, pero yo sigo creyendo sinceramente que este es un problema político. Lo que vino a estallar finalmente en octubre fue un problema político que tiene en su base el cuestionamiento de un sector muy importante de la izquierda y de la centroizquierda a la legitimidad de la alternancia en el poder. Y que mientras no seamos capaces como sociedad, como sistema político, de resolver eso, mientras sigamos viviendo en una sociedad donde una mitad considera que la otra mitad no tiene autoridad moral ni legitimidad política para gobernar, este problema, a mi juicio, no tiene solución. Pero podría llegar a canalizarse en la nueva constitución. Si logramos hacer una constitución validada por todos los sectores, Exactamente. O sea, esa es la si salida logramos, finalmente.
ese es el desafío. El desafío es que la Constitución, efectivamente, una Constitución generada en democracia, en otras condiciones, donde han participado todos los actores políticos que tienen representatividad en la sociedad chilena, bueno, que ahora se generen reglas del juego que permitan que la sociedad pueda mirar al sistema político, a las instituciones en su conjunto, con plena legitimidad y con pleno reconocimiento. Ahora, si tú me preguntas a mí cuál va a ser la prueba de fuego de una eventual nueva constitución y de una eventual nueva institucionalidad, bueno, la prueba de fuego va a ser precisamente el día en que vuelva a ganar la derecha en el marco de la nueva institucionalidad. Si el día que gane la derecha, todo el conjunto de los actores políticos reconocen que esa elección es legítima y que no hay ningún cuestionamiento y que no hay ninguna y que finalmente la alternancia en el poder es parte del funcionamiento lógico natural del sistema democrático, que es lo que corresponde. Bueno, se habrá saltado finalmente el escollo y habremos construido una sociedad donde las reglas del juego están claras y cómo se reparte y distribuye el poder también está claro. Pero mientras eso no ocurra, mientras estemos en una sociedad y en un sistema político donde un sector no le reconoce al otro la legitimidad moral y política para gobernar en democracia y para ganar elecciones, aunque sea con mayoría absoluta, bueno, este problema va a seguir presente y el gran desafío y la gran interrogante, a mi juicio, el gran signo de interrogación que yo tengo es, ¿este proceso constituyente va a permitir resolver ese problema? Ojalá que sí. Yo creo que no tenemos más alternativa que hacer todos los esfuerzos y poner toda la buena voluntad y la buena fe en que este proceso va a resolver ese problema. Pero yo no tengo la certeza de que vaya a resolver. Estamos de acuerdo. Al parecer no está incluyendo a todos hasta ahora. Oye, Max, siguiendo con la derecha, me preguntan si tú ves que puede haber una renovación en la derecha que permita una alternancia en el gobierno, o sea, que lo permita llegar al gobierno, pero que sea legitimado. ¿Ves eso en Sebastián Sichel? Yo creo que la derecha en general, a diferencia de la izquierda, es muy pragmática. Y yo creo que aquí, en alguna parte, en alguna lógica, encontró que efectivamente la alternativa viable pasaba necesariamente por una lógica más moderada, de búsqueda de acercamientos hacia posiciones más de centro, y que eventualmente un liderazgo más joven, un afuerino en estricto rigor, alguien que no pertenece a los partidos tradicionales, que no viene del mundo de la derecha tradicional al menos, podía eventualmente viabilizar y hacer más factible esa alternativa. Yo creo que sí, yo creo que además hay una cuestión muy importante. Yo creo que aquí el factor generacional está jugando un rol muy importante. Yo creo que son básicamente los jóvenes de centro derecha los que hicieron ganar a Sichel. Y son los jóvenes de centro izquierda y de izquierda los que hicieron ganar a Boric y los que derrotaron a Daniel Jadwe. Si tú lo piensas bien, los tres grandes partidos históricos que estuvieron en juego, que participaron de esta contienda en ambas primarias, los tres partidos históricos perdieron las elecciones. La UDI, Renovación Nacional y el Partido Comunista. Tres partidos tradicionales, históricos, que tienen un ascendiente importante, que fueron parte de alguna manera del ciclo que ya no existe, del ciclo que ha terminado, perdieron las elecciones y ganó un candidato independiente en la derecha, que viene de otro mundo, y ganó un candidato muy joven y que viene de fuerzas políticas más bien nuevas, emergentes, como el Frente Amplio. Yo creo que es cierto, yo creo que hay una señal de renovación, de un deseo de cambio muy potente en la sociedad chilena. Creo que eso se expresa muy fuertemente en la confianza y lo que te decía, la expectativa que hay respecto del cambio de la Constitución. Eso es una oportunidad, pero también es un riesgo. Y yo creo que la derecha es parte de ese proceso, afortunadamente. La derecha debiera tratar al menos de darle toda la legitimidad y ponerle
todo el esfuerzo para que este proceso constituyente termine de la mejor manera posible. Perfecto. Hoy me cambio de lado y me vengo a lo actual. Esta semana hemos visto harta tensión entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Cómo ves esa alianza de cara a las presidenciales? ¿Crees que van a llegar en conjunto? ¿Crees que el Partido Comunista tiene la capacidad de ser como el segundón en el apruebo de dignidad? Eh, ¿Qué piensas ahí? Y un poco de cara a las parlamentarias y a las presidenciales. ¿Cómo llega esa alianza? Yo creo que efectivamente cada vez se hace más difícil la convivencia y la continuidad de este acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin ninguna duda. Yo creo que el Partido Comunista no estaba preparado, no estaba en sus cálculos. La derrota de Daniel Jadwe en la primaria fue un golpe muy duro, ha generado muchísimas tensiones al interior del Partido Comunista. Se están pasando, el Partido Comunista es bien silencioso para esas cosas, no da muchas señales públicas de su proceso interno, pero hay una tensión y una crisis interna muy fuerte a raíz de esto. Yo creo que hay un sector grande del votante comunista, del electorado comunista, que no ve con simpatías ni con cercanía el liderazgo de Gabriel Boric, entre otras cosas porque participó de este acuerdo del 15 de noviembre, incluso a título personal. Él validó un acuerdo de cambio constitucional que de alguna manera lo que hacía, lo que hizo, fue establecer un marco institucional claro, categórico, y que restringió las atribuciones y las potestades de la Convención Constitucional, y yo creo que eso el PC y un sector de la izquierda más radical no se lo va a perdonar nunca. Llegó a un acuerdo con la UDI para eso finalmente. O sea, este acuerdo lo firmaron desde Jacqueline Van Rysselberghe hasta Gabriel Boric. Yo creo que el PC jamás le va a perdonar eso a Gabriel Boric, y yo creo que ese es el problema que Boric está empezando a tener hoy día, y que se está expresando también con mucha claridad al interior de la Convención Constitucional. Hay un quiebre bien profundo, el Frente Amplio es más pragmático también, menos ideológico, está llegando a acuerdos con otros sectores, con independientes no neutrales, con el Partido Socialista, incluso con sectores de la derecha, lo hemos visto, para las elecciones de vicepresidentes del día de ayer, hubo acuerdos incluso con la derecha del Frente Amplio, eso el PC lo ha cuestionado, sobre todo en las redes sociales, de manera muy, muy dura. Yo creo que esa relación está pasando por una crisis, y va a ir, esa crisis lo más probable es que vaya profundizando. O sea, a mí no me extrañaría que de aquí a 2 o 3 meses más, antes de las elecciones, el PC termine más bien convergiendo con la lista del pueblo y desembarcándose de su respaldo a la candidatura de Gabriel Boric. Creo que eso existe como posibilidad. ¿Y eso tú lo ves como un debilitamiento de la candidatura de Gabriel Boric o quizás como algo positivo al irse más hacia un centro y desligándose de esa izquierda tan dura? Bueno, yo creo que ese es el desafío que tiene Gabriel Boric. Gabriel Boric ahora va a tener que navegar en un agua bien compleja, sobre una cornisa bien complicada, tratar de no perder votación por la izquierda, sobre todo si es que empieza a debilitarse, como digo, su relación con el PC, pero teniendo claro que su única posibilidad de ser mayoría y de una mayoría que dé gobernabilidad es acercándose a sectores de la exconcertación, particularmente el Partido Socialista. Sin el Partido Socialista y sin el PPD, va a ser muy difícil que Gabriel Boric pueda ganar eventualmente una segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que él va a tener que moverse, y hoy día ese espacio, afortunadamente, es el espacio donde se va y donde se va instalando la disputa real. Es decir, Sebastián Sichel obviamente va a tratar de crecer hacia la votación de centro. Ese es su espacio natural. Si la candidata de la concertación, de la ex concertación de Unidad Constituyente, termina siendo Jasna Proboste, obviamente su espacio natural de posicionamiento también es el centro, y por lo tanto va a disputarle ese espacio a Sichel, y Gabriel Boric solo puede crecer hacia el centro si es que quiere ser mayoría, tratando de no perder votación por la izquierda, porque efectivamente el PC y la candidatura de la lista del pueblo van a significar una amenaza muy importante para él. Entonces, ahí yo creo que efectivamente se va a dar
una disputa súper interesante entre los tres. Y hoy día yo me atrevería a decir que los tres tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Una posibilidad más o menos equivalente. Oye, y sumándole un potencial candidato de la lista del pueblo, ¿cómo queda finalmente el escenario con Jasna Proboste, lista del pueblo, Gabriel Boric y Yo creo que la Sichel? lista del pueblo y las tensiones que está viviendo Gabriel Boric con el Partido Comunista claramente lo debilitan. Es decir, la lista del pueblo, si a alguien le va a quitar votos, va a ser a Gabriel Boric. Y por lo tanto, si a alguien puede poner en riesgo, y si puede poner en riesgo la posibilidad de algo y de alguien, es de que Gabriel Boric pase eventualmente a la segunda vuelta. Pero Sichel también tiene ese problema por el lado de la candidatura de José Antonio Kast. Eventualmente José Antonio Kast puede terminar quitándole tanto voto a Sichel que terminemos en una segunda vuelta entre Jasna Proboste y Gabriel Boric. Eso puede ocurrir. De hecho, si tú miras, por ejemplo, lo que fue la elección de gobernadores en la región metropolitana, fue exactamente eso lo que ocurrió. La candidatura del Rojo Edwards, Partido Republicano, impidió que la Catalina Parot, la candidata de Chile Vamos, pudiera pasar a la segunda vuelta, y tuvimos una segunda vuelta entre el candidato de la democracia cristiana y la candidata del Frente Amplio. Eso puede replicarse en la presidencial si es que la candidatura de José Antonio Kast le saca una tajada de votación muy grande a Sebastián Sichel. Ya hoy día estamos en un panorama en que cualquiera de estos tres puede pasar a segunda vuelta. Vamos a Yo ver creo que hoy probablemente una día, combinación entre sí, Sichel, Proboste o Proboste, Boric. mira, si se da O el Boric, escenario, Sichel, claro. si se da el escenario Sichel Proboste en segunda vuelta, yo creo que vamos a tener una segunda vuelta muy, muy cerrada. Un empate, casi un empate técnico. Porque ahí efectivamente hay un sector grande de la centroizquierda, perdón, de la izquierda, que va a decir entre Sichel y Jasna Proboste son todos más de lo mismo, y hay un sector duro de la izquierda que no va a participar, no se va a sentir entusiasmado a votar por Jasna Proboste en ese caso. Si la elección es entre Sichel y Gabriel Boric, creo que ahí tiene más posibilidades de ganar Gabriel Boric hoy día al menos, porque creo que ahí toda la votación de centro opositora se va a ir a Gabriel Boric, va a optar por que no gane la derecha bajo cualquier circunstancia y van a terminar votando por Gabriel Boric. Perfecto, gracias. Eh, ¿Qué pasó con Evópolis? Porque uno pensaba que Evópolis podía ser el partido de renovación, gente joven, con nuevas ideas de derecha, pero ¿por qué el partido no ha crecido? ¿Por qué le fue tan mal en estas elecciones? Yo creo que Bópoli se ha terminado convirtiendo un poco en lo que fue, ha habido ciertas, se lo ha comparado con lo que fue el MAPU a fines de los 60 y comienzos de los 70. Es decir, un partido de cuadros más que de masas. Es decir, un partido de élite, un partido de gente muy preparada, de muy buenos profesionales, intelectuales. Yo creo que Bópoli tiene realmente gente muy notable, cuadros muy buenos, la gente que trabaja en horizontal, son gente profesionales realmente destacados, gente joven muy valiosa. Pero le falta esto que hoy día se llama, le falta calle, le falta conexión con el ciudadano común. Yo creo que ellos no entendieron que Briones era y había sido un muy buen ministro de Hacienda, que podía ser un muy buen académico, pero que efectivamente no tenía el perfil para generar mucho entusiasmo a nivel de conexión con el ciudadano común. Era más bien un técnico. Y cuando optas por ese camino y optas por ese tipo de liderazgo, bueno, la posibilidad de que te vaya bien es bien, bien difícil. Y yo creo que en eso la apuesta de Sichel eh, era una apuesta que tenía muchas cosas parecidas a las de Evópoli, un partido de centro, liberal, pero tenía más conexión, el carisma de Sichel genera más contacto, más conexión, más empatía, más cercanía con el ciudadano común. Y yo creo que fundamentalmente el error de Evópoli tuvo que ver con la elección de su candidato presidencial.
Perfecto. Aquí tengo otras preguntas de la convención. ¿Crees que finalmente la convención va a lograr hacer su trabajo en tiempo, plazo, forma que fue mandatada? ¿Y qué posibilidades ves de que haya una salida con plebiscito o de que no haya? Yo creo que hasta el momento, si tú miras las primeras 3 semanas del trabajo de la Convención Constitucional, claramente está al debe. O sea, ha sido más bien un periodo y un momento de tensiones políticas, de fricciones, de, de intentar efectivamente mover los cercos de lo que se te permite, de lo que la institucionalidad permite para esta convención. Yo creo que por ahora el trabajo de la convención nos genera, a mí al menos no me genera mucho entusiasmo. Creo que está más bien, como te digo, al debe, pero tengo la expectativa al menos de que esto sea más bien parte de las dificultades y de las tensiones propias del proceso de instalación, y espero sinceramente de que estos procesos vayan encauzándose y que en el corto plazo, en el cortísimo plazo, la convención empiece a hacer lo que tiene que hacer, que es ponerse a redactar una nueva propuesta de constitución. Ahora, de que esta constitución va a ser una constitución cargada ideológicamente, dado el resultado y de quiénes son los constituyentes hoy día, sin ninguna duda. Pero creo que la centro derecha y sectores de centro, como independientes no neutrales, por ejemplo, incluso te diría gente del colectivo socialista, han mostrado cierta flexibilidad, cierta capacidad de diálogo, de interlocución, de construir acuerdos. Me sorprende, me ha parecido una grata sorpresa, y lo digo abiertamente, que haya sectores incluso del Frente Amplio que tengan predisposición a llegar a acuerdos con la derecha en algunos temas, al menos a acuerdos tácticos en algunas cosas, y que vaya tomando distancia de lo que representan el PC y la lista del pueblo. Creo que es una buena señal, pero todavía en un contexto de mucha incertidumbre. Yo, sinceramente, soy de los que mira este proceso más bien con escepticismo que con confianza, eh, y creo que la ciudadanía tiene puestas demasiadas expectativas en este proceso, y eso es algo finalmente, o sea, uno de los riesgos políticos que tiene el ciclo que estamos viviendo tiene que ver con las sobreexpectativas que hay respecto del proceso constituyente y de lo que va a significar para la vida de los ciudadanos un cambio de constitución. Ese es uno de los grandes riesgos políticos que tiene el ciclo y el momento que estamos enfrentando hoy día en Chile. Max, ¿y ves algún riesgo de que no haya plebiscito de salida? Sí, creo que podemos llegar efectivamente a que no haya acuerdo en materia constitucional, eh, pero creo que es más probable que terminemos con una mala constitución, con una constitución poco consistente, que está más... Que, a mí lo que más me preocupa de este proceso constituyente es que tengo la sensación, la convicción más bien, de que este proceso constituyente está tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con el pasado, con nuestras diferencias históricas, con nuestros traumas, con la reforma agraria, con el golpe, con la UP, con el golpe, con la dictadura. Es decir, es una constitución que más bien está pensada en función de una mirada hacia atrás que una mirada hacia el futuro. Es decir, cómo se inserta Chile en los procesos de globalización, en los procesos de cambio tecnológico, de desarrollo científico que la humanidad está viviendo, en lo que va a significar la automatización del trabajo. Es decir, creo que está mirando, es una constitución que mira más bien hacia atrás que hacia adelante. Creo que esa es la gran dificultad y el gran problema que tiene esta constitución. Ahora, si esta constitución nos permite al fin poder dejar atrás nuestros traumas y empezar de una vez a mirar hacia adelante, bueno, y tenemos que pasar por esto, que así sea y que ojalá salga el proceso, como digo, lo mejor posible. Ahora, ¿puedo agregar otra cosa? Sí, obvio. Quiero decir algo que en general siento que se está analizando poco respecto de los riesgos de gobernabilidad que hay en el Chile
del próximo año y de lo que viene sobre todo para el próximo gobierno. La gente no se ha dado cuenta, pero en Chile, en el último año, hemos recibido los ciudadanos, la gente, sobre todo la gente más vulnerable, la gente que lo ha pasado mal con la pandemia, casi 80.000 millones de dólares. Hemos sacado 50.000 millones de dólares de ahorros previsionales. Y el gobierno lleva gastados casi 28.000 millones de dólares en ayudas, en el IFE y en los bonos y en todas las transferencias que ha hecho para resolver los problemas y las precariedades que la gente ha tenido producto de la pandemia. La gente está gastando como loca. O sea, tú miras, no hay automóviles disponibles hasta marzo, en el Cyber Day nos gastamos 700 millones de dólares en un día, no hay insumos para la construcción, o sea, la gente está teniendo unos niveles de consumo que no se van a volver a repetir nunca más. Tú no vas a volver a tener disponibles para la gente 80.000 millones de dólares en los próximos años. Entonces, y la gente de algún modo no se da cuenta de que aquí, en estricto rigor, tenemos una enfermedad muy grave en Chile, pero hemos estado paliando la enfermedad con un flujo de morfina que no lo vamos a volver a recibir nunca más. Entonces, y la nueva constitución no va a ser la solución. Pero no solo no va a ser la solución, o sea, lo que viene hacia adelante es un estrellón contra el muro de la realidad enorme, gigantesco. Y eso le va a pasar al gobierno de Boric, al gobierno de Sichel, al gobierno de Provost, al gobierno de quien sea. Va a tener que afrontar el estrellón contra este muro de que finalmente se nos va a acabar la morfina. No tenemos 80.000 millones de dólares de morfina para seguir inyectándola a los bolsillos de la gente y que no nos estamos preparando políticamente, ningún sector se está preparando políticamente para transparentar y abordar este problema. Entonces, creo que ahí hay una bomba de tiempo que va a generar una situación muy, muy crítica en el país en el mediano plazo. Y que para la cual no veo hoy día a ningún, como te digo, a ningún sector tratando de decir, bueno, aquí hay que planificar cómo hacemos que los chilenos perciban y entiendan qué es lo que hemos vivido durante este año y medio y qué es lo que viene para adelante. Sí, pero la verdad es que estamos en un zapato chino. Esperemos que estemos a la altura de la situación y que logremos, por lo menos a través de este proceso constituyente, canalizar nuestra idea y enfrentarnos al Chile del futuro. Max, estamos en la hora. Súper entretenido todo lo que contaste, conversar contigo, coincidimos en parte importante de lo que estáis describiendo. Felices de escucharte más adelante. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias a para mí estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a hacer un resumen de esta conferencia y se los vamos a mandar para que queden ahí las ideas principales para el futuro. Carolina, gracias también a ti por la coordinación de todo. Que estén todos Muchas gracias a ti, Cami. Max, muchísimas gracias también. Gracias también por todo el apoyo, Carolina, como siempre. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Mucha suerte y mucho ánimo. Sí, para todos. Para lo que viene. Igualmente. Chao. Buenos días. Que les vaya muy bien. Buenos días a todos.